Desconcertada, ¿no?, de cómo se dice y se contradice el presidente Noboa. Primero elimina el código de ética, ¿y para qué? Para favorecer o poner en varios puestos a sus familias o amigos en puestos públicos que vemos que hasta el día de hoy no han respondido. No hay una política pública en ninguna institución, más aún como usted acaba de mencionar del caso de la compañera Ati. La violencia de género en la mujer, un presidente que ahora dice estar en favor de las mujeres, que se jacta de tener una esposa y una madre feminista, y reduce al mismo tiempo el presupuesto para lo que es la violencia de género de 17 millones a 13 millones de dólares, especialmente en la parte de prevenir la violencia de género. Un presidente que se está manejando en ese sentido, o está manejando la política pública en ese sentido, solamente lo que está haciendo es destrozando la parte social del Estado. Eso se ha pedido que se motive por qué se elimina este código de ética, pero pues prácticamente desde las distintas instancias y en distintas épocas, los gobiernos han hecho esto pues para poder burlar los mecanismos de transparencia que existen en nuestro país, y esto sí llama mucho la atención porque además se usan recursos públicos, ¿no? Entonces son recursos que deben ser cuidados. Ahí, ¿qué esperan? Porque ahora mismo el presidente de la República ha dispuesto a todos sus funcionarios que no asistan a la asamblea, que no den cuentas. De hecho, nosotros como periodistas también, cuando pedimos información, cuando hacemos mención a la LOTAI, por ejemplo, decimos hay una ley de transparencia que nos habilita a los ciudadanos, y en este caso a los periodistas, pues para exigir información, simplemente no hay respuesta. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos si es que los funcionarios no responden a la Asamblea? Para eso está la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de mencionar. La Asamblea Nacional tiene un código, tiene también su ley, tiene varios procedimientos, y es si un ministro de Estado, si un servidor público no acude a la Asamblea a dar información para que el pueblo ecuatoriano se entere de cómo se está ejecutando un presupuesto, cuáles son las obras que se están haciendo, cuál es la política pública que tiene cada una de estas entidades, comienzan y se activan varios mecanismos, entre ellos el juicio político, porque deben rendir cuentas. En eso está el trabajo de la Asamblea Nacional, la fiscalización. ¿Cómo nosotros vamos a revisar o permitir que dentro del gobierno de Noboa los contratos se estén asignando a dedo a familias o amigos o a un grupo reducido de empresarios que prácticamente están moviendo todos estos hilos para sus negociados? Para eso ha servido el Estado, para sus negociados, para los negociados privados que tienen los amigos, los familiares, los banqueros, ¿no? Vimos nosotros en el gobierno de Lazo a quien favoreció, a sus amigos banqueros, quienes estuvieron o tuvieron las mayores ganancias dentro del país, pese a que estábamos pasando por una crisis tanto económica, después que salimos de un COVID. Las grandes utilidades se les llevaron los banqueros, no fueron los ecuatorianos. ¿En dónde está el presupuesto general del Estado? Eso tenemos que nosotros revisar. Y aquí el presidente de la República puede decir que vayan o no vayan. Incluso también vemos que se está contradiciendo el viceministro de Gobierno. Él en un tuit sacó que todos los ministros deben acudir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, a dar información. ¿Qué es lo que cuál es la administración que se está llevando dentro del sector público? ¿Cómo estamos con un gobierno que le viene a mentir al país, que quiere esconder sus actos de corrupción a los ecuatorianos? Eso no puede permitir la Asamblea Nacional. Debe ejecutar todo el procedimiento, que si no van los ministros, no dan la información, ejecutar los juicios políticos. Hay una serie de dilemas éticos también en la entrega de información, por ejemplo, que se da, porque nos dice la ministra Palencia, por un lado, que están orgullosos de que, por ejemplo, julio, dijo la ministra Palencia, fue el mes con menos muertes violentas, y luego si revisamos las cifras resulta que fue el segundo mes más violento en lo que va del año, y las muertes no han pasado. Ayer una masacre en Camilo Ponce Enríquez, una población que antes era pues por lo menos pacífica, donde no se escuchaba que ocurrían estas cosas, y hoy vemos masacres, 5, 10 personas asesinadas, cuerpos incinerados. Es decir, esa contradicción de las cifras, esa falta de transparencia también asusta mucho, porque ¿cuál es la ética en decir cosas que no son verdad y gritarlas a los cuatro vientos y hacer que los medios publiquen esto cuando no es cierto? Hay que contrastar la información, ¿no es cierto? Por eso se le pide a todos estos personajes públicos que envíen la información.
deben llamar también a las comisiones para que vayan y den sus versiones, pero verificando la información, lo que está estampado en un papel o está subido en un sistema. No podemos nosotros tolerar la mentira, no podemos tolerar que vengan ante el pueblo ecuatoriano porque les ponen un micrófono, porque les ponen una cámara o porque ya son ministros, venir y mentir en cuanto a cifras. La realidad es otra cosa y eso lo estamos sintiendo todos. Como usted acaba de mencionar, el mes de junio, de julio fueron los meses más violentos, subieron el 62% de muertes violentas acá en el país, mientras que la ministra creo que está viviendo en otro planeta o en otro mundo, pero no está viviendo la realidad de los ecuatorianos. Y las mentiras es como parte de una política pública de ellos. Mintieron en cuanto a sus propuestas de campaña de gobierno y ahora están mintiendo en cuanto a resultados. No existe un plan Fénix. El plan Fénix solamente existe, creo que en la cabeza o en el imaginario de un presidente, pero la política criminal en el Ecuador no existe. La ministra Mónica Plasencia, con su prepotencia, con sus mentiras, piensa que puede ir a hablar cualquier cosa en la Asamblea Nacional y ahí deben activarse todos los asambleístas y hacer un verdadero estudio, fiscalización de qué es lo que está pasando en realidad con la seguridad en el país, en el Ecuador. Usted acaba de mencionar, ella da unas cifras, las cifras de la realidad son otras cosas. ¿Cuál es el contraste que tenemos nosotros con la institución encargada de lo que es seguridad? ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior, con la policía? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la información que ellos tienen? ¿Cuál es la ayuda que está dando ahora Fuerzas Armadas a la policía? ¿En realidad se está dando esa ayuda? Porque acabamos de ver también nosotros en un noticiero, acaban de asesinar a 3 policías en Orellana y ellos mencionan que no tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos dice la ministra en cuanto a estas muertes violentas? Ellos nos toman como que fuéramos unas simples cifras. Prefiere estar de fiesta a estar elaborando una política criminal para que dé resultado y que ya de una vez por todas vayan eliminándose tanta muerte en el país. Pero debe activarse la Asamblea Nacional, debe hacer su papel de fiscalización. Nosotros en la Asamblea Nacional no estábamos para dar gobernabilidad. La gobernabilidad le dan los ministros al presidente. La Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es un papel de fiscalización en favor de los ecuatorianos, que no se esté desperdiciando ese presupuesto, se esté ejecutando de acuerdo a un plan de gobierno, pero tampoco existe un plan de gobierno. Creo que varias veces, tanto el gobierno de Moreno, de Lasso y ahora de Noboa han violado la Constitución y la ley, no respetan, no existen para ellos un instrumento jurídico en el que se debe respetar y hacer respetar la voluntad de los ecuatorianos. Da la impresión de que este periodo de transición, ya el presidente Daniel Noboa, sus mismos ministros que aparentemente van a ser candidatos a asambleístas, pues ya lo han descartado, que se está trabajando para poder ganar las siguientes elecciones, ¿no? Y ahí hay también esta disputa de espacios entre los distintos actores políticos con la esperanza desde otros sectores de que se pueda cambiar el panorama, de que se pueda mejorar la institucionalidad, la respuesta también desde la propia asamblea, desde los distintos sectores. Bueno, en este gobierno de transición y lastimosamente la política acá en el país está siendo muy prostituida, mal interpretada. Todos los últimos gobiernos han utilizado el gobierno, han utilizado ese espacio de poder para nuevamente candidatizarse y utilizar el presupuesto de los ecuatorianos para la campaña. Hemos visto ya propagandas colgadas del presidente con su familia, realmente dan a entender que estamos en un gobierno de realeza, ya no vamos a ser ni república ni algo democrático, ¿no? Una realeza criolla. Pero esa es la impresión que me dio ayer cuando pasábamos por la maternidad y una tremenda lona enorme de la familia del presidente Daniel Noboa, él, su esposa, su hijo. Y con las letras de ADN, sí, y que quede sí. sentado eso. Esto es ya propaganda anticipada, que CNE tiene que estar pendiente de todo lo que se está haciendo. Él no debería, nuevamente, por ética, por respeto a los ecuatorianos, un presidente que no ha demostrado que tiene conocimiento de lo que es gobernar, no tiene la valía para poder gobernar a los ecuatorianos, no debería volverse a candidatizar.
el desastre a lo que nos ha llevado a los ecuatorianos. Somos el primer país más violento en Latinoamérica. La economía del país no va a crecer. Y eso no lo dice Mireya Pazmiño, lo dice las entidades que están manejando la economía a nivel de Latinoamérica. Vamos a crecer en un 0.1%. Ya los ecuatorianos no tienen trabajo, las madres de familia no tienen que dar de comer a sus hijos, no hay reactivación económica, no nos hemos puesto a ver cuál es la política para reactivar la economía acá en el país. Está aumentando la pobreza, está aumentando el hambre. Somos 5 millones de ecuatorianos que solamente viven con una comida al día, con $3 al día. Están llevándonos a la mendicidad. Tenemos que buscar un gobierno que se preocupe por los ecuatorianos, por la realidad de lo que estamos viviendo, sacar de la pobreza, darnos oportunidades para trabajar. Como le dije, lastimosamente estamos malinterpretando lo que es la política. La política es para servir, no para servirse. Y eso es lo que ha hecho el presidente Noboa en estos últimos días. Y en estos dilemas éticos también, cuando vemos la función de la Asamblea de fiscalizar, el presidente Daniel Noboa ha presentado en la lista de asambleístas a su madre. No me la imagino fiscalizando a su hijo en el caso de una posible reelección. Pues ahí también, ¿cómo se puede ajustar estos temas también éticos desde el lado de la legislación, de los mismos códigos de ética que puedan manejarse? Como usted acaba de mencionar, pone a su familia, ¿para qué le ponen a la señora encabezando una lista de no desmerezco sus méritos, todos tienen ¿no? derecho a la participación, estamos nosotros en un sistema democrático, pero a quienes representan toda esa clase de personajes, para quienes han estado gobernando los últimos años, los últimos gobiernos, o Noboa para quien ha gobernado, a quien ha dado los contratos, a su tía, a sus familias, a sus amigos. Para ellos están gobernando el país, para el 1%, para quienes están dentro de su potestad la economía de los ecuatorianos, pero no está para todos los ecuatorianos. ¿Para quién va a gobernar su mamá? Para su hijo. ¿A quién va a ir a proteger en la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de decir? ¿Para quién va a fiscalizar? Para su hijo, para dejarle y permitirle que comience a atropellar nuevamente la Constitución y la ley, que comience a atropellar el sentir de todos los ecuatorianos que en esta vez le dieron el voto. Pero yo sé que se están despertando, están sintiendo el hambre, están sintiendo la desigualdad, la injusticia. No hay un proceso de fiscalización y eso, como usted lo menciona, el Consejo Nacional Electoral, estamos en un sistema democrático, ¿no? Pero debería revisar también cómo se manejan dentro de los partidos políticos. Mireya Pazmiño es ex asambleísta, ya estuvo ahí en la asamblea, de volver a la asamblea, ¿qué haría? Comenzaríamos a ejecutar un proceso de fiscalización a todos estos últimos 3 gobiernos, al gobierno de Moreno, al gobierno de Lasso y al gobierno de Noboa. Yo tuve el proceso de revisar cómo estuvo y una de las principales encomiendas que me hizo la Asamblea Nacional apenas llegué a la Comisión de lo Económico, pidieron fiscalizar el gobierno de Moreno. Salió un informe y se le envió a la Fiscalía y a Contraloría. Había bastantes inconsistencias, no coincidía la ejecución del presupuesto y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún resultado. Seguiremos nosotros con ese trabajo, seguiremos ejecutando el proceso de fiscalización y también hay algunos procesos de ley que se debería sacar, entre ellos todo lo que es para el sector financiero, ¿sí? Necesitamos nosotros establecer y regular lo que son los intereses dentro de los préstamos en la banca privada. Es un abuso que ha tenido la banca con todos los ecuatorianos, la quiebra. El grande problema que tenemos los ecuatorianos también es que no nos dan oportunidades. No podemos hacer un préstamo. Tenemos unos intereses altísimos y esa regulación hace falta dentro del proceso dentro del sistema financiero. Entonces tenemos algunos proyectos o propuestas de ley, también no permitir la privatización la privatización de algunas empresas públicas. Quieren desaparecer Petroecuador, quieren desaparecer Flopec. Ya estamos viendo que comienza también un proceso de fiscalización en cuanto a las eléctricas
y eso es parte o bienes de los ecuatorianos. Si comenzamos nosotros y permitimos que un gobierno comience con las privatizaciones, ¿dónde va a estar el presupuesto de los ecuatorianos? ¿Cómo vamos a tener nosotros presupuesto para salud, para educación, para la seguridad? Los ecuatorianos no están en condiciones de pagar grandes cantidades en los servicios básicos. Entonces, todo ese proceso de fiscalización y alzar la voz en la Asamblea Nacional, ser un representante de quienes no tienen voz en estos últimos años, ese es el trabajo de Mireya Pazmiño si llega a la Asamblea Nacional.